Bueno, como se ha cortado el primer video que estábamos viendo sobre el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, y continuando con la segunda parte, que mucha gente dice que ya no hay que estudiar el Antiguo Testamento, que eso ya no sirve, que ahora nosotros estamos bajo el nuevo pacto, que ya no tenemos que leer la ley de Moisés, que ya no tenemos que leer los salmos, los profetas. Y realmente esto es una contradicción, porque los apóstoles sí citaban el Antiguo Testamento para poder vertir las enseñanzas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento y para ver cuáles son las leyes que estaban vigentes en el Nuevo Testamento. Ya hemos visto en otros temas que los 10 mandamientos siguen vigentes en el Nuevo Pacto, aunque había cambiado del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto y habían caducado las leyes ceremoniales que tenían que ver con los sacrificios de animales en el Antiguo Pacto, había caducado las ofrendas y el sacrificio del antiguo santuario celestial. ¿Por qué? Porque Pablo aclara en el libro de Hebreos, del 7 al 9, aclara que ya hay un santuario celestial en donde Cristo entró como nuestro sumo sacerdote para ofrecer el sacrificio de su sangre, lo que él hizo por nosotros, y ya el santuario terrenal había caducado el sacerdocio levítico. Por eso nosotros tenemos que estudiar tanto el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento, para poder comprender muchas cosas. Incluso las fiestas ya no están vigentes, las fiestas judías ya no las tenemos que guardar, ¿sí? Porque en el Nuevo Testamento se aclara bien esto. El apóstol Pablo ya aclara bastante bien que las fiestas ya eran sombra de Cristo, ¿sí? Todas las fiestas judías que se realizaban. Bien, vamos a ver entonces la pregunta que dice que si el Antiguo Testamento sirve para estudiar incluso aquellas personas que estamos en el Nuevo Pacto. Veamos. ¿Qué dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 15 al 17? 2 de Timoteo, capítulo 3, del 15 al 17, dice... Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, recién se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, ¿no? Así que le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, se refiere tanto al Antiguo como al Nuevo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura, no solamente el Nuevo Testamento, sino toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para argumentar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces el apóstol Pablo, dice a su discípulo Timoteo que él sabía las escrituras desde la niñez y que dice que toda la escritura es inspirada divinamente para enseñar, para instruir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros no necesitamos añadir otros libros a la Biblia, porque hay mucha gente que utiliza otros libros para refutar o para enseñar o para decir que no debemos solamente llevarnos por la Biblia. Pero la Biblia misma se defiende sola y dice que solamente la Biblia es útil para preparar al hombre de Dios. Bien, vamos a ver también en Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice... El apóstol Pablo habla del Antiguo Testamento y dice, porque las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, ¿sí? ¿Para qué sirve el Antiguo Testamento? Para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza.
¿Qué nos aportan las Escrituras? Nos aportan paciencia, nos enseñan, es para nuestra enseñanza, nos da consuelo, y también las Escrituras nos da esperanza, ¿sí? Por eso mucha gente utiliza los salmos, los proverbios, para conocer la voluntad de Dios. También es importante, tiene muy lindos consejos. Entonces el Antiguo Testamento también es para nuestra enseñanza. Vamos a ver qué es lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, del 14 al 18, que ahí habla del cielo nuevo y la tierra nueva y de lo que va a pasar con este viejo mundo. Y dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 del 14 al 18, dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, o sea, con esfuerzo, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. O sea, tenemos que estar preparándonos para estar sin mancha delante de Dios. No significa que yo acepto a Cristo y vivo la vida como yo quiero, no es así. Dice, y teniendo paciencia y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, hablando del Antiguo Testamento, dice, para su propia perdición. O sea, hay mucha gente que quiere refutar muchas veces y no entiende por qué, porque no conoce el Antiguo Testamento. Entonces, como decía el pastor Miguel Ángel Ortiz, del canal Mensaje Fiel, que yo lo felicito, él dice que hay mucha gente que desecha el Antiguo Testamento y solamente se lleva por el Nuevo Testamento, y esto no es así, porque nosotros tenemos que estudiar la Biblia como algo completo, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿sí? No es solamente el Nuevo Testamento, también el Antiguo Testamento es inspirado por Dios, y tenemos que estudiar el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento para ver qué es lo que está vigente en el Nuevo Testamento, ¿sí? Ya hemos visto que hay aparentes contradicciones, porque Pablo en un momento dice que el fin de la ley es Cristo, que ya no tenemos que guardar la ley, que nadie se va a salvar por las obras de la ley, y también dice ya hemos muerto a la ley, pero por otro lado el apóstol Pablo dice que en Romanos 3:31 dice que la fe no invalida la ley, que la ley, confirmamos la ley, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 13, si no me equivoco, dice que los hacedores de la ley serán justificados, y también el apóstol Santiago defiende la ley. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Sí? Por eso, como yo he dado en mi tema que se llama la ley de los 10 mandamientos y la ley de Moisés, ahí nosotros tenemos diferentes leyes. Hay 613 leyes escritas en el Pentateuco, de las cuales 10 están vigentes, que son los 10 mandamientos. Por eso Pablo hablaba de la vigencia de los 10 mandamientos, y también Santiago, el apóstol Juan, Jesús hablaba de la vigencia de los 10 mandamientos, y mucha gente utiliza las cartas de Pablo para decir ya no estamos bajo la ley, aquellos que quieren guardar la ley están bajo maldición, y no saben de lo que viene hablando Pablo. Pablo está hablando de las leyes antiguas, ¿sí? De las fiestas judías que ya caducaron, de la circuncisión que caducó, del sacerdocio levítico que ya caducó, los juicios de apedreamiento y los juicios que había sobre los pecadores, eso ya caducó. Esa es la antigua ley, la ley de Moisés, que en su mayoría muchos de esos mandamientos ya han caducado. Por eso nosotros tenemos que, al interpretar las cartas de Pablo, tenemos que leerlas y releerlas muchas veces, y no sacar un texto fuera de contexto para decir que los 10 mandamientos fueron abolidos en la cruz, como muchos sacan Efesios 3:15, si no me equivoco, o Efesios 2:15, en donde Pablo está hablando de que ya fueron abolidos aquellos mandamientos y ordenanzas que tenían que ver en cuanto a la carne, en cuanto a las comidas y bebidas que se tenían que llevar en esos días festivos,
los sacrificios y ofrendas que se tenían que hacer en el santuario terrenal, y dicen, ven, ahí dice que los 10 mandamientos fueron abolidos, y eso no está diciendo el apóstol Pablo, está diciendo que fueron abolidos los mandamientos en cuanto a las leyes rituales, ¿sí? Por eso tenemos que tener mucho cuidado antes de hablar y sacar un texto fuera de contexto, ya sea del apóstol Pablo o de Jesucristo o de cualquier otra persona. Por ejemplo, muchos dicen que Jesús vino a resumir la ley en dos, utilizando los textos que están en Mateo capítulo 22, cuando un maestro de la ley le pregunta a Jesús y le dice, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento en la ley? En la ley. Y Jesús le cita el primer mandamiento de la ley, del Pentateuco. Y luego Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso sabemos que Jesús lo sacó de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, y lo saca de Levítico 19, que ya eran dos mandamientos que estaban en la ley, ¿sí? Que tienen que ver con la primera tabla, que son los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con el amor a Dios, y los otros 6 mandamientos tienen que ver con la segunda tabla, ¿sí? Que son con el amor al prójimo. Por eso Jesús no estaba resumiendo la ley, no la estaba quitando, sino que él dice que de estos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, incluso toda la Biblia está basada en esos dos mandamientos, en el amor a Dios y el amor al prójimo, ¿sí? Pero no quiere decir que él quita los 10 mandamientos, ¿sí? Esto es un error que lamentablemente se repiten como loro y hablan diciendo que Jesús quitó los 10 mandamientos y solamente hay que guardar 2, ¿sí? Y no saben lo que dicen, estas personas, ¿sí? Porque los 10 mandamientos se nombran desde el Apocalipsis hasta el Génesis, ¿sí? En esos 2 mandamientos está versado la palabra de Dios. Por eso tenemos que estudiar, y los invito a que vean mi tema que dice la ley de los 10 mandamientos y la ley de Moisés, para que puedan aclarar sus dudas, ¿sí? Por eso hay que estudiar mucho la Biblia para poder sacar una correcta interpretación. Bien. Dice en Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 3, dice, no lo sabemos de memoria, pero bueno, dice Apocalipsis, en cuanto a las profecías, Apocalipsis 1, del 1 al 3, dice, leamos el 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, la profecía de Jesucristo en el Apocalipsis, y los que guardan estas cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, ¿sí? Nosotros tenemos que estudiar tanto las profecías de Daniel, de Oseas, de los otros profetas menores y los profetas mayores, y también tenemos que estudiar la profecía de nuestro Señor Jesucristo que impregnó justamente en el Apocalipsis. Y bueno, aquí esto es una refutación para aquellas personas que dicen que la Biblia es incompleta, que tenemos que estudiar con otros libros, ver a otros teólogos que opinan y hablan de Dios, como los sabios, como Sócrates, Platón y los padres de la iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque si estas personas no hablan conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? En Apocalipsis capítulo 22, Apocalipsis 22, le dice Jesús, que es el Espíritu Santo, porque si ustedes ven que acá en el Apocalipsis habla Jesús, y después de que Jesús le daba un mensaje en la iglesia, dice, oigan lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Pero ¿y qué no venía hablando Jesús? Porque Jesús es el Espíritu, como lo dice el apóstol Pablo, ¿sí? Y no podemos ni denegar la divinidad de Cristo, porque el Señor Jesús es el Espíritu. Y Jesús dijo en Juan capítulo 4, dice que Dios es Espíritu. Ahora pregunto, ¿qué clase de espíritu es Dios? ¿Es bueno, malo, santo, inmundo? Dios es Espíritu Santo, ¿sí? Para aquellos que confunden, que dicen que el Espíritu Santo no es Dios, porque Dios Espíritu Santo se hizo carne en el año 0. Así que ese es otro tema que vamos a aclarar más adelante.
la divinidad de Cristo. Dice, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Versículo 18, escuchen para aquellos que dicen que la Biblia no es suficiente norma de fe o norma de creencia. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ojo, ojo, mucho cuidado con añadir otros libros a la Biblia, ¿sí? La Biblia es el único libro inspirado, es el único libro que nos enseña la voluntad de Dios, ¿sí? Tenemos que tener cuidado de enseñar con otros libros que contradigan a la Biblia. Todo libro que escriba cualquier teólogo, cualquier persona que le guste analizar, tiene que estar basado en la palabra de Dios. Si, como dijo Pablo, si alguien o algún ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente al que nosotros le hemos anunciado, que sea maldito, que sea desechado ese profeta o esa revelación, ¿sí? Tenemos que tener cuidado y estudiar todos aquellos escritos que son fuera de la Biblia, tenemos que estudiarlo a la luz de la palabra de Dios y que no contradigan a este libro. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Eso es lo mismo que nosotros vemos en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, dice, en Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, 29, 29, dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas, aquí en la Biblia, ¿no? Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, ¿sí? Tenemos que tener cuidado de no añadir nada a la palabra de Dios ni escribir otra cosa que no esté acá, porque todo lo que Dios quiere está revelado en la Biblia, ¿sí? Todo está revelado en la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con añadir a las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Y hay otro texto que me estoy olvidando, que se encuentra en, si no me equivoco, está en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. También Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia o Pentateuco, conocido como la ley. Miren lo que dice, ¿no? Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 dice, no añadirás a las palabras que yo les mando, ni disminuirán de ellas, para que guarden los mandamientos del Señor nuestro Dios que yo os ordeno. Nosotros no tenemos que ni aumentarle a la palabra de Dios, ni tenemos que disminuirlo a la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que dice, bueno, nosotros tenemos el magisterio de la iglesia, que son los que interpretan las escrituras, incluso tenemos muchos otros compendios, muchas otras palabras, muchos otros libros que nos enseñan sobre la voluntad de Dios. No, esto no es así. Y nadie puede hablar otra cosa que no esté en la Biblia, que esté en la palabra de Dios, ¿sí? El cristiano, el creyente, debe llevarse únicamente por lo que dice la palabra de Dios y no añadir otros libros a la Biblia. ¿Por qué? Porque está escrito, como leímos en Apocalipsis 22, que dice que Dios va a traer las plagas si alguno disminuye o aumenta estos libros. Hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a ver otro texto que está en, si no me equivoco, en Primera de Timoteo, que habla el apóstol Pablo.
Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe verdadera, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay que tener mucho cuidado. Dice, el versículo 13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura de la Biblia, ¿sí?, la exhortación y la enseñanza. Versículo 15 dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, ¿sí? No te pierdas de la fe. Ten cuidado de ti mismo, de no creer doctrinas de demonio, como le venía diciendo Pablo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, ¿sí? ¿Qué acaso Cristo no me salva? Sí, Cristo me salva. Pero también depende de mí el hecho de permanecer en la fe, estudiando la Biblia, estudiando la palabra de Dios, estudiando cuáles son las doctrinas de los apóstoles. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles, que ellos reflejaron sus cartas, reflejaron sus escritos aquí, para que nosotros podamos comprender y estudiar la voluntad de Dios a través de la carta de los apóstoles y también del Antiguo Testamento, como ya hemos visto, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. El apóstol Pablo dice: no descuidéis una salvación tan grande. ¿Por qué dice que no tenemos que descuidar una salvación? Porque la salvación sí se puede perder. Por eso nosotros tenemos que perseverar en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Apocalipsis 14:20 dice, 14:12 dice: aquí están los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por eso nosotros dice que la Biblia, ahí en Apocalipsis, dice que no solamente tenemos que tener fe en Jesús, sino que también tenemos que guardar los mandamientos de Dios, ¿sí? Por eso tenemos que tener mucho cuidado al estudiar la Biblia y a decir: no, los 10 mandamientos ya fueron abolidos en la cruz, ya somos salvos para siempre. No, no es así. No es así. Eso lo puede decir una persona que no estudia la Biblia o que filosofa la palabra de Dios, porque hay muchos filósofos hoy en día que dicen: no, sí, una vez salvo para siempre, la salvación no se puede perder. Y esto es una tremenda mentira, es una doctrina de demonio para engañar a la gente, tenerla engañada a la gente, ¿sí? Bien, ya finalizo esta primera parte y espero que sea de bendición para muchas personas, que realmente nosotros podamos comprender todo lo que hemos visto, que nosotros tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cristo me salva, pero yo también tengo que perseverar en la fe, tengo que perseverar en la doctrina de los apóstoles, como lo dice la Biblia. También en otro lado dice que tenemos que perseverar en la doctrina de Cristo, ¿sí? Tenemos que perseverar en la doctrina de Cristo. En Deuteronomio 12:32 hay otro texto, si no me equivoco. Dice Deuteronomio 12:32, dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado, ver qué es lo que Dios manda en la Biblia, en su palabra, y no añadirle a la Biblia otras cosas, tradición de hombre, porque con el respeto de mis hermanos católicos, no tengo nada en contra de ellos. Creo que muchos de ustedes son sinceros, son muchos hijos de Dios, son muy buenos cristianos, pero bueno, lamentablemente la Iglesia Católica dice que nosotros tenemos que aferrarnos a la santa tradición, ¿sí?, que se viene siguiendo desde años, y eso no está en la Biblia. La palabra de Dios dice que no tenemos que añadir ni disminuir nada que no esté en las Escrituras, o algo que sea que esté fuera de las Escrituras. Por eso Jesús dijo en Mateo 7, si no me equivoco, Él condena la tradición y dice que tenemos que aferrarnos a los mandamientos de Dios, ¿sí?, a los mandamientos de Dios. Por eso dice Mateo 7, y perdónenme si se corta, Mateo capítulo 7 dice,
Jesús condenaba la tradición porque habían personas que enseñaban cosas que eran tradiciones de hombres y no mandamientos de Dios. ¿Sí? Bueno, me parece que va a tener que quedar para otro tema porque en este momento no lo estoy encontrando, pero ya se los voy a buscar, si Dios quiere, para un próximo tema, para que ustedes lo puedan ver, que nosotros no tenemos que aferrarnos a la tradición de los hombres. La Biblia no habla de la santa tradición, es más, Jesús dice que nosotros tenemos que enseñar los mandamientos de Dios y no la tradición de los hombres. Voy a ver si lo puedo encontrar en una Biblia electrónica. Acá, en Marcos 7, el Señor Jesús nos reprende y nos dice, en Marcos 7, versículo 6, dice Jesús: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a la tradición de los hombres. ¿Sí? Versículo 9 dice: bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Versículo 13 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes a esas hacéis. Entonces tenemos que tener cuidado, porque eso de la santa tradición no existe. ¿Sí? No existe la santa tradición. Solamente las escrituras son inspiradas. Y nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Dios, como hemos visto, y no añadir ninguna cosa o tradición o práctica o creencia que esté fuera de la Biblia, la palabra de Dios. Con todo el respeto de mis hermanos católicos o de mis hermanos de otras denominaciones que añaden otros libros a la Biblia, hay que tener muchísimo cuidado y probar todos los otros escritos a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? Espero que sirva de bendición, y si les ha gustado estos temas, espero que por favor se suscriban a mi canal, que activen la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones, que tiene que quedar la campanita en blanco para que puedan recibir todos los temas y así escuchar la voluntad de Dios. Que el Señor me los bendiga. Muchísimas gracias. Les recuerdo que este canal se llama La Biblia Enseña y mi nombre es Julián. Que Dios me los bendiga.